Hoy Je voulais parler querría hablar des nouvelles technologies, de nuevas voilà, tecnologías, comment on travaille avec l'agence, de avec cómo ces trabajamos technologies en dans la ce agencia paysage, con estas tecnologías en este voilà, qui est paisaje important. importante. Mais surtout dans un Pero contexte, sobre todo en un et puis de voir contexto comment on peut travailler sur une particular, espèce para ver cómo podemos de trabajar modernité archaïque. en Alors una pourquoi ce especie de titre? modernidad arcaica. ¿Por qué este En fait, on título? se dit Pues depuis de hecho, une quinzaine desde d'années hace qu'on 15 travaille años que llevamos ensemble trabajando à l'agence juntos avec mon en la associé. agencia con mi socio, On se dit qu'il y nos a cette decimos question un peu que récurrente hay esta pregunta un poco recurrente de la modernité sobre la modernidad et puis de cette idée y que que aparece o la modernité c'est un reaparece peu esta comme une vieille idea de machine que la modernidad es un on poco peut como una vieja redémarrer et máquina que une podemos succession de volver a modernité. Donc on a arrancar. vu apparaître Y hay como una tout au long sucesión de de ces dernières modernidades que années hemos visto aparecer a lo largo de estos voilà, une últimos série años. de préfixes. Una serie de Il y a eu prefijos les post, les y hyper, les trans, los les hiper, alter. los trans, los Et post, donc on los s'est dit que éter. Y cette réflexion todos de la modernité, prefijos. elle Y pousse nos hemos finalement dicho que esto à une certaine finalmente forme lleva una cierta d'obsolescence forma de programmée, puisqu'on programme obsolescencia déjà le programática, fait porque ya de plus être programamos moderne el et puis de hecho passer de à ya autre no chose. ser moderno y Donc de on s'est pasar posé a la otra question cosa. comment Así on que nos travaille hemos dans ce preguntado cómo contexte-là et trabajar en comment este contexto y cómo finalement garder l'esprit mantener de la a la modernité, mente el espíritu de la mais sans modernidad nécessairement la baser uniquement sur sin des projets focalizar únicamente ou en des proyectos concepts ou des o progrès conceptos technologiques. o progresos On s'est dit tecnológicos. qu'on pouvait Y nos peut-être y hemos arriver dicho que avec une quizás se podía certaine, conseguir con cierta certaine restriction de moyens, une certaine restricción de absence medios, con cierta ausencia démonstration de technologique. demostración tecnológica. Alors, modernité, donc c'est ce qui Modernidad est actuel, hein, c'est ce qui est es lo d'aujourd'hui. actual, es lo de hoy. Et archaïque, c'est Y arcaico ça veut, bon, c'est-à-dire, c'est pas nécessairement quelque chose, no ça es veut pas dire quelque chose qui est necesariamente vieux, algo viejo, mais no. c'est peut-être quelque chose qui est Sino que dépassé, es qui est d'un algo autre temps. ya de otro tiempo, que ha sido Alors, sobrepasado. arché, ça veut aussi dire ça vient Arché du grec, hein, ça veut dire viene del griego, le début, significa el principio, el un comienzo. petit peu comme on a ces films de Al igual que super-héros où tenemos on fait estas les películas de préquels. superhéroes Voilà, que on hacemos raconte l'histoire precuelas y de contamos la l'héros, mais historia avant qu'il del devienne vraiment héroe, héros. pero antes de que Et sea donc, de voilà, on verdad est un à héroe. la recherche de cette Así que modernité, un estamos petit en la peu búsqueda de esta l'origine de cette modernidad, modernité. de su Et puis on se origen. dit, mais Y nos preguntamos, comment développer une ¿cómo architecture desarrollar où una arquitectura en la cual on n'oppose pas no le passé et oponemos, le no présent, opongamos et comment presente y on n'oppose pasado, pas y cómo no oponer le progrès el et le regret. progreso y Alors, la pour añoranza. illustrer un peu Para ces ilustrar idées, un poco estas ideas, on va évoquer une série vamos a d'imaginaires. evocar unos cuantos Voilà, c'est imaginarios. À l'agence, on travaille souvent En avec la des agencia a menudo imaginaires où on essaie trabajamos de con définir une imaginarios collection donde d'images intentamos definir una colección de qui nous stimulent, imágenes que voilà, nos qui poussent le estimulen projet. y que Alors pour commencer, on va aupen al montrer un proyecto. peu Para quelques empezar, images vamos a mostrar unas cuantas d'un imágenes photographe qui de un s'appelle Toshio fotógrafo que Shibata, se llama Tosho qui Shibata, prend des quien photos saca de paysages fotos de japonais. paisajes Ce sont japoneses. voilà, ce sont des infrastructures Son issues de la route, infraestructuras surgidas en la carretera, ya nacidas de la qui semblent carretera, pousser de cette route, que qui vont parecen tenir cette montagne. brotar de las carreteras y sostener voilà, la on a un montaña. peu cette Y tenemos un poco confrontation, esta finalement, confrontación, al fin de y al cet- cabo, de cet imaginaire entre moderne, este imaginario voilà, moderno, de la grille entre guillemets moderne, et puis de el ce grid, paysage un entre peu comillas, romantique. moderno, Et la y este paisaje un poco confrontation des deux, romántico. Y la on le trouve confrontación de las dos extrêmement cosas intéressante. nos parece extremadamente Parce que interesante, il y a des porque moments, hay on ne sait plus momentos si c'est la- en los cuales ya no, si c'est no la grille moderne sabemos qui était là si avant, es qui met en la place rejilla paysage, moderna que estaba antes y que ou bien si c'est coloca le todo el paysage qui vient paisaje, o si es el clignoter paisaje finalement que cette viene grille, qui vient prendre le dessus. a roer un poco Alors, voilà, a ce sont esta des rejilla y, nous, on y se trouve apodera extrêmement de ella. jolies, hein, Son cosas que c'est encontramos extremadamente structure hermosas qui nosotros, esta qui estructura longe la route un petit peu, que acompaña un peu la comme on a carretera, voilà, al des igual que parterres de tenemos fleurs le long de la unos route. parterres de flores a lo Et largo puis de des la fois, carretera voilà, y a ce paysage veces moderne, il disparaît. desaparece, perdón, este paisaje moderno
dans ce paysage naturel. en este paisaje donc, finalement, natural, cette se funde. confrontation Así que entre finalmente esta la ruine, confrontación voilà, entre un peu la la ruine ruina, la ruina romantique et la grille romántica, moderne, un poco, y c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. la rejilla moderna es lo Alors, que nos premier interesa projet, hoy. pour El illustrer un primer peu ces proyecto, propos, para ilustrar un poco c'est, mis palabras, el primer un proyecto de que les tout voy a premiers enseñar projets. es uno de los Alors, vous le voyez primerísimos que pas, hicimos. presque pas. En fait, c'est... Casi no se ve. On a été contacté par la Nos compagnie contactó de la gaz, compañía donc, de côté de gas Paris, voilà, c'est une al compagnie lado de nationale París, qui es una s'occupe de compañía tous nacional que se les réseaux ocupa de d'infrastructures, todas las redes de du gaz. infraestructuras del gas. Ils doivent, Y voilà, tous les X kilomètres, cada avoir un X petit kilómetros tienen que tener un pequeño pour vérifier puesto les canalisations de comprobación et de las les pressions, etc. Donc, ce sont canalizaciones, des de las petits postes qui, presiones. avant, Son pequeños font puestos quelques mètres carrés, que qui étaient ocupan tagués, unos que l'on pocos retrouvait un peu partout dans metros le paysage cuadrados urbain. y que estaban cubiertos Et de là, ils nous ont grafitis y que se contactés parce qu'il fallait encontraban un poco en todas partes dans un en el habitat, paisaje. dans un Y contexte nos pidieron d'habitation, de intervenir porque había que articular este puesto Et de donc, du coup, on comprobación s'est en un dit qu'il contexto fallait, de viviendas. peut-être, Y pensamos concevoir, entonces que quizás ce hacía projet, falta concebir este comme une proyecto ruine. como una C'est-à-dire, c'est un ruina. projet qui doit devenir une ruine. Es C'est un un projet proyecto qui doit abocado se faire a coloniser ser una par ruina cette que végétation. tiene que estar Donc, colonizado c'est un por petit esta poste vegetación. très technique, Es un avec pequeño une- puesto muy un técnico grillage, con una voilà, rejilla que tendu un peu viene autour de ce bloc de béton. estar tensado alrededor de este projet bloque de hormigón. C'est simple, Es mais un proyecto voilà, bastante c'est un projet sencillo, pero qui est devenu une no deja de ruine, ser un proyecto que ha mais transformado volontairement. voluntariamente el edificio en una Et ruina. comme on travaillait Y sur como ces petits trabajábamos postes, en estos voilà, un petit pequeños peu des puestos postes techniques, a dans lo largo de dans la ville et tout, ciudad, puestos un jour, técnicos il y a en un la ciudad, fabricant un día un de data fabricante center qui nous a de data contactés center pour, que nos ha développer contactado des para data desarrollar centers, data centers en France. Alors, en il n'y avait pas de Francia. site No tenía nécessairement un établi, sitio necesariamente mais establecido, voilà, il voulait développer pero un quería concept. desarrollar un concepto. Alors nous, on est un petit peu, Nosotros voilà, on est un petit peu geek bueno, à l'agence. Hein, on est, hemos dicho que en la on va chercher dans agencia l'univers, un íbamos peu a de buscar science-fiction. en Et donc, on a los tout de universos suite de la pensé au ciencia film ficción. Tron, Y enseguida où, hemos pensado en la Jeff película Bridges Tron plongé dans y cette, Jeff Bridges está dans cette machine à l'intérieur de, hundido en de esta cet univers máquina en el un seno peu de este virtuel, universo un poco virtual. pour Y voilà, hemos recurrido a part ello à la conquête de cet espace virtuel. Et donc on para s'est ir dit, a la conquista de peut-être este qu'une façon d'interpréter espacio virtual. Y nos dijimos que voilà, cette quizás una demande, manera c'était de de, interpretar esta petición, voilà, esta d'établir solicitud, une grande pasaba grille, por parce qu'en fait, les establecer sites una gran n'existaient pas rejilla, encore, porque donc de il hecho fallait los définir une sitios stratégie. no Donc, la stratégie, existían, c'était de dire, había que definir on una établit une grille estrategia. sur le Y, territoire qu'on nous y donne. bueno, establecimos una rejilla Là, sobre c'était el une grille qui faisait territorio. 2,5 mètres Esto fois 2,5 mètres, Tenía sur laquelle était basé 2,5 metros l'ensemble y des, encima estaba colocado el des conjunto modules, des de los serveurs, módulos, de des los servidores, climatisations qui est toda la prévue, climatización les places de prevista, parking, etc. Donc voilà, c'est un gros los concept lugares de qu'on trouvait parking. assez Era un intéressant. concepto gordo, importante, que nos Il parecía n'a pas interesante. été construit, No se retuvo, mais no quand se même, construyó, on trouvait, pero voilà, c'était, on marquait notre intérêt pour marcábamos, ces nos équipements señalábamos, demostrando nuestro interés por estos voire equipamientos technologiques, técnicos, quizás tecnológicos dans le paysage incluso, urbain. en el Et donc, paisaje dans ces urbano. imaginaires Y en este techniques, imaginario bon, voilà, il y técnico a des objets qui, aparecen voilà, objetos que l'on retrouve que volvemos a un peu dans tous encontrar les paysages, un hein, poco en ces todos los équipements, paisajes. ces silos à Son grains, estos ces, equipamientos, son estos ces usines, silos ces para châteaux d'eau. grano, Donc ce sont des équipements techniques islas, qui jonchent le territoire reservas de partout et agua. qui nous intéressent parce que Y nos interesan voilà, estos edificios porque estimulan el et c'était un moment imaginario. aussi à l'agence Y es un momento en la où on a commencé agencia à travailler en el cual hemos empezado a sur des objets trabajar techniques sobre objetos técnicos de grandes dimensions, de et des grandes programmes dimensiones, mixtes. con programas mixtos. Et voilà, il fallait stimuler Y cet había que univers. estimular este Et donc universo. on a réalisé un Así que projet, hemos c'est un realizado un concours proyecto qu'on a gagné presentado pour en une la cité de la réalité convocatoria de virtuelle proyectos, à lo hemos Laval. ganado para una ciudad de C'est realidad un virtual en programme Laval. assez Es un intéressant programa bastante sur un interesante. site où il n'y En avait un sitio strictement donde rien. no había Il y absolutamente avait donc, nada. on avait c'est un grand champ finalement Teníamos hein, avec un irreal, un, un genre gran un campo, McDonald's de ce con côté-là, un un McDonald's por rond-point, une aquí, autoroute. una rotonda, Donc, la question una qu'on s'est posée, autopista. Y la comment pregunta que nos hicimos, initier
fue cómo empezar projet, donc este proyecto, une cité de la réalité virtuelle, una ciudad de sur un la site realidad virtual, où il n'y en a un aucune lugar accroche, où il n'y a donde no hay strictement rien. ningún gancho, nada que Alors, ce qui est atraiga, intéressant donde de no hay savoir, c'est absolutamente que, nada. Lo que interesa saber le es programme, que el du programa concours, del concurso, c'était de la convocatoria la de moitié de ce proyectos, cercle. era la Et on savait mitad que, de este círculo. Y sur, sabíamos, era para la mitad de este futur, círculo. sur le Y même sabíamos que aménagement urbain, a posteriori, en el mismo sitio, prévoir, querrían o la preveían construction d'une construir arena sportive. Donc, c'est une grande unas salle de sport arenas multifonctionnelle. deportivas, gran Donc, nous, sala on de s'est dit, deportes ben, on va en faire multifunción. un Y seul dijimos, projet. bueno, pues vamos a transformarlo Et en on va un tout solo regrouper, proyecto y vamos a reagrupar dans un grand cercle todo de 100 en un mètres, gran avec círculo de finalement 100 toutes ces metros fonctions. que donde todas Au estas stade du concours, funciones c'est se vrai que puedan le realizar. ouvrage public Es verdad était un que petit peu perdu. quien Parce qu'elle nos s'attendait encargaba à voir esto ça, elle a estaban un eu poco 2 fois perdidos plus. porque Parce que esperaban tout le la mitad projet, del círculo y tout consiguieron le el projet doble de porque l'arena todo el sportive, on l'a proyecto dessiné de, comme si ça faisait partie du projet. las Parce qu'on s'est dit arenas qu'il fallait, deportivas pour démarrer formaban parte une del nouvelle proyecto ville, porque une nouvelle dijimos que cité, para il fallait arrancar créer con une una nueva densité ciudad había, suffisante había que crear pour que una finalement densidad la vie suficiente puisse se para que faire la et puis vida pour que pudiese l'interaction fraguarse y du para que la programme interacción de la del cité de la programa réalité de la ciudad virtuelle de la realidad puisse virtual fonctionner également avec cette pudiese arena funcionar sportive. también con estas arenas Et donc ça fait référence à deportivas. Con este foso idée de deportivo. définir Así que une había ville esta idea de definir una technologique ciudad et de tecnológica y de un definir dedans et un dehors. Donc de travailler un sur cette dentro limite. y un fuera, trabajar con este À límite. gauche, donc on a A la ce cercle izquierda de 100 tenemos mètres este círculo de 100 du metros centre de la ville del centro historique, ciudad histórico de Laval, de où est construit le projet. donde el Et à proyecto droite, está construido. Y a on la a, derecha tenemos la cité de la réalité la ciudad de la virtuelle, realidad virtual avec con ses rues, avec sus ses ruelles, calles, ses boulevards, sus ses callejuelas, places. sus bulevares, sus Et donc voilà, plazas. on a cette analogie Tenemos entre, esta analogía entre la ville historique la et puis ciudad et la ville histórica du futur. y la ciudad del Alors quelques porvenir. images hein, juste sur Unas pocas imágenes voilà, qui nous stimulent un que petit nos peu. estimulan un Là, poco. c'est l'étoile de la mort hein, pour ceux qui Esta es la estrella de l'étoile la noire, mort. pour ceux qui auraient Para vu. Après, il y a des aquellos installations artistiques quienes qui la nous hayan stimulent visto. également. Después hay instalaciones artísticas que nos Comme estimulan celle-ci, también, voilà, como c'est un esta. espèce d'assemblage de matériaux de Es una récupération, especie de donc assez ensamblaje de low-tech, materiales mais de qui, recuperación bastante voilà, qui fait low-tech, comme si c'était pero que voilà, un fuselage hace d'avion ou de fusée pensar spatiale. en un avión o Et donc on crée un cohete une espacial. ville Así que technologique qui est creábamos una finalement ciudad tecnológica, la cual al fin y al cabo no era ni máquina ni ciudad. Avec toutes ces fonctions. Con Alors todas c'est vrai sus que je n'ai pas parlé des funciones. fonctions. Es verdad que no he hablado de las funciones, pero a ver, ¿cuáles des eran? salas de proyección de realidad virtual, es decir, grandes cubos en los cuales se proyecta una imagen y nos paseamos en el interior, tenemos una verdadera visión en 3 dimensiones, después había escuelas, despachos, espacios de coworking, espacios de exposición, salas de exposición, restauración. Todo esto era de verdad una verdadera pequeña ciudad. Así que es una especie de tic informático que viene a implantarse en el paisaje. Y tenemos esta rejilla así, a modo de estructura, mide 12 metros por 12 y que nos convenía a nivel estructural y que permitía organizar el conjunto del programa en este gran círculo. Y de hecho, la rejilla, el esquema está cortado en su periferia por este gran círculo. Hemos creado una especie de colmena tecnológica en la cual se mezclan, donde están aglutinados todos los públicos, los investigadores, los estudiantes, las empresas. Y finalmente, el proyecto, por desgracia, fue abandonado porque hubo un cambio de alcalde, y el cual de un día para otro decidió de hacer otra cosa en este lugar. La vida es así, es una pena, por supuesto, pero no somos los primeros a quienes ocurre esto. Pero bien es verdad que habíamos contado mucho, nos habíamos implicado muchísimo en este proyecto. Bien. C'est un autre Aquí projet. Es otro proyecto.
qui parle finalement de la que habla relation. De la relación. En fait, c'est le travail qu'on fait sur l'infrastructure. Del trabajo que hacemos en la infraestructura en la arquitectura. Estamos aquí al lado de París. Voilà, Paris, là, je sais pas, là, on voit Vemos Renzo Piano, là, ici. Renzo Piano, aquí, con el Palacio de la Justicia. París está por aquí. C'est un ancien site Es un industriel antiguo qui est progressivement lugar industrial, un sitio à industrial droite ici, progresivamente on ne voit pas sur l'image, mais en reconvertido. A la fait, il y a un grand derecha, parc aquí hay un gran qui a parque, été no se ve en la aménagé. imagen, que ha Et sido on a reestructurado, gagné un ordenado, concours y hemos pour ganado une école una convocatoria de primaire proyectos para et crear una maternelle. escuela de primaria, infantil y L'idée primaria. étant La idea de era travailler trabajar dans ce sol, dans cette topographie, esta topografía, en este suelo que es un poco pesado, rígido, para poder venir en el tejado a prolongar el gran parque que había sido aquí trabajado. Y vemos esta pequeña maqueta que es un trabajo hecho sobre la estructura, la repetición de pórticos pesados, espesos, gruesos, macizos, porque justamente llevan en el tejado todo el paisaje. Así que de verdad trabajamos sobre esta infraestructura. Está muy cerca del suelo, quizás incluso un poco hundidos, porque hay una muy pequeña topografía en el lugar, en el sitio. Y de hecho, es un momento de la obra. Es el momento de la obra que preferimos porque los espacios se esbozan, se dibujan y tenemos lo esencial de la arquitectura que está aquí. Después ponemos una fachada y seguimos, pero para nosotros lo esencial del proyecto ya estaba hecho en aquel momento. De hecho, es el momento del proyecto en el cual nos preguntamos, ¿es un edificio en ruinas o es un edificio que no está terminado? Y es un estado que nos parece interesante. De masivité, on voulait le conserver etapa maciza de densidad, queríamos mantenerla a lo largo del proyecto, porque queríamos mantener esta relación con el suelo, esta relación con el paisaje que se elabora, que se yergue. Es un programa bastante sencillo, no deja de ser una escuela infantil con su patio y otra escuela de primaria con su patio, y vemos aquí el trabajo en el zócalo y en el paisaje. Estamos a mitad integrados en el suelo y venimos a crear en la parte de abajo lo que hemos llamado la gruta, porque estamos de verdad en el suelo. Hemos creado una sala de escalada y arriba volvemos a encontrar elementos de... Aquí estamos en el nivel del techo. Encontramos elementos, decía, tales como una pequeña huerta para los niños. Y tenemos esta arquitectura de pórticos que está presente, sencillamente envuelta en una fachada de cristal profilado. Y dentro volvemos a encontrar los patios de recreo. Y vemos el gran paisaje y la vista que se ofrece hacia los alrededores del lugar, del sitio. Y esta relación que nos gusta trabajar, de la presencia de elementos de infraestructura en la arquitectura, y esta pesadez, esta tensión, esta cosa muy arcaica al fin y al cabo de la construcción, pues decía que esto nos lleva y nos llevó en este caso a construir un proyecto en una región justo al lado de París, que se llama Paris-Saclay. Paris-Saclay es una gran meseta a 10 kilómetros del centro de París, una meseta en la cual hay mucha agricultura, es un paisaje ancho, llano, muy llano del todo. Y no había gran cosa cuando llegamos. Ha sido un proyecto... El primero en todo este espacio, en toda la ordenación de este espacio. Un proyecto público, un proyecto urbano, un proyecto que no es muy grande y que está aquí.
On est arrivé les premiers, et puis là, il y a hemos llegado los primeros des y centaines de aquí milliers de había mètres carrés centenares de miles de qui sont metros construits. Là, je cuadrados pense qu'il y que a iban a ser construidos. Creo l'école que centrale. está aquí Donc, ya la l'école escuela centrale, c'est central, les la cual grandes equivale a universités las grandes parisiennes. universidades Comme elles n'ont plus de parisinas. place dans Como Paris, ya no elles tienen sitio en París, s'expatrient pues un petit peu se sur ce grand expatrian plateau. un poco Et donc là, en il y a esta Rémi gran Colas qui a meseta. fait Y aquí l'université. Rémi Colas Et ha puis, bon, creado il y a una une universidad multitude de projets qui y hay una sortent là. multitud de Et proyectos nous, que en están fait, ahí on est arrivés cociendo les y premiers. nosotros Donc la llegamos question los se pose primeros. comment Y la on pregunta que se intègre dans planteaba notre era cómo projet integramos en nuestro proyecto l'infrastructure la infraestructura de l'urbanité. Comment dans de la notre urbanidad, l'ADN finalement de el notre ADN projet, al fin on y al cabo de intègre nuestro proyecto, como en el l'urbanité et cette ADN notion de integramos la public. urbanidad y esta noción de público. Donc on a conçu Hemos concebido finalmente une grande étagère una gran estantería, en béton, hein, una estantería de hormigón, assez simple, dans bastante laquelle on est venu sencilla, insérer en la cual hemos venido a un insertar programme mixte. programa mixto. C'est un projet qui Es un proyecto qui est lourd, mais qui est un peu pesado, suspendu, pero que está dans un les airs. poco C'est des- colgado en une el présence aire. structurelle Es una qui presencia est, estructural importante. importante, por supuesto. En termes de En programmation, términos de programación, voilà, on a mélangé un petit peu les hemos programmes mezclado dans un cette poco los grande étagère programas en béton, esta gran estantería de hormigón, puisque puesto on voulait que queríamos mettre en toiture poner en deux el terrains tejado de- dos deux terrenos terrains de basket de qui donnent baloncesto, la vue sur tous ces paysages. desde los cuales Et se donc on a mélangé divisaba tout le todo el programme paisaje. au moment du Hemos concours, mezclado c'est-à-dire todo que, el programa en el momento del d'habitude, concurso. on trouve tous Es les decir, que de équipements techniques costumbre et tout en tenemos toiture. todos los Ben, equipamientos on les a mis técnicos au premier en el étage. tejado, pues On los a mis hemos une bajado al cafette primer au piso, rez-de-chaussée, c'est una un cafetería en peu la planta baja. une cafétéria, mais qui est Como- ouverte durant es una de 7 heures du cafetería matin à 23 heures du abierta soir, de donc las qui- 7 de la qui, mañana hasta qui est las ouverte, 11, on va dire, quasiment 24 heures sur 24. casi 24 Et horas puis al après, día. on trouve, Y después tenemos una parte de la cocina. Abajo hay espacios para la entrega de alimentos, de productos. Y aquí encontramos una gran sala de restauración, las cocinas que están en el primer piso, y después baile, fitness, dos salas más, y finalmente en el tejado los dos terrenos de baloncesto. Y tous ces programmes todos estos qui sont programas reliés están par un escalier extérieur unidos por una escalera exterior conectada al espacio público, en la plaza que creamos al sur, en la calle que está en el norte y que entra en el edificio desde dentro. Es un edificio que no tiene hall de entrada, que no tiene entrada. Es un edificio en el cual hemos querido, en el momento de la convocatoria, nuestra presentación, hemos querido suprimir la entrada porque queremos que todas las funciones sean asequibles 24 horas al día. No queríamos un guardia que dijese, está cerrado, no vais a jugar a baloncesto. No son horas. Dijimos, no. Hemos suprimido esta función del programa precisamente para hacer que el conjunto de la estructura fuese asequible a los investigadores, a los estudiantes que están en esta meseta y que vienen o bien a almorzar al mediodía o bien a hacer deporte por la tarde, por la mañana. Es decir, que es un edificio bastante desnudo y que precisamente necesitó de la gente para hacer vivir toda esta actividad múltiple. Y después también es un proyecto con unos cuantos espacios que no hemos definido. Aquí ven, estamos justo en la gran cantina, justo antes de que estuviese instalada. Tenemos el Scramble y vemos la presencia de esta estructura. Me refería antes a esta estructura de puente y aquí la estructura de hormigón está extremadamente presente, define el espacio porque se circula en la fachada, alrededor de la fachada y se ven estas vigas de hormigón bastante bajas, 2 metros 10, 2 metros 15, si recuerdo bien, y tenemos esta sensación cuando pasamos por debajo de las vigas que casi rozamos con la cabeza, pero es de verdad este contraste finalmente entre esta pesadez de esta estructura y esta transparencia en la fachada
fachada que nos parecía extremadamente interesante. Así que nos paseamos alrededor y llegamos aquí al final de la escalera. Salimos en este gran paisaje, vemos las cisternas de agua de la ciudad y vemos un paisaje magnífico. La escalera, los alumnos quienes utilizan los terrenos arriba. Et ensuite, comme on travaille sur cette notion d'infrastructure, il y a une certaine notion Trabajamos con esta noción de infraestructura, entonces hay un poco una idea de flexibilidad, porque la zona de restauración es también de exposición. Il y a des espaces, ici, c'est ce niveau-là, c'est un peu A este par nivel, là. está un poco por Des aquí. espaces qu'on a dessiné, qu'on a donné, que hemos diseñado y que hemos puesto que no estaban en el programa y que no tienen una programación fija, ni siquiera ahora hoy en día. Dijimos que era un edificio que tenía que poder evolucionar. Entre comillas, esto es también nuestra idea del desarrollo sostenible, es decir, el desarrollo tiene que durar, el edificio tiene que durar y poder evolucionar. Ese es el espacio cubierto exterior que no estaba programado. Bon, c'est des photos de chantier, mais finalement, Son fotos de la obra, projet, pero il était déjà là. El proyecto ya está Et donc, ahí. on a dans ces imaginaires En este imaginario une série de photos hay una serie de fotos d'Amélie Labourdette qui a fait une série de reportages, que ha hecho una serie de reportajes construits sobre proyectos, de mémoire dans le sud de l'Italie. todos construidos en des el projets sur de construits qui se Italia sont arrêtés à un moment donné. y que en un momento quedaron La question qu'on parados. se pose, est-ce que ce Lo sont que des nos bâtiments en preguntamos ruine si ou est-ce son que ce sont des edificios bâtiments en ruinas inachevés? o son Est-ce que, edificios inacabados. Ces projets, on ne peut vraiment pas les considérer comme un Este on a proyecto no fait se puede pause considerar sur la construction, mais que realmente como algo en lo que se ha pausado en la construcción y quizás tiene el potencial de volver a arrancar. Son proyectos peut-être une certaine notion de encierran quizás una cierta noción de adolescencia, es decir, que tienen el potencial de convertirse en algo, de evolucionar y de cambiar. Juste la petite référence de Le Corbusier. Vemos aquí una referencia de Le Corbusier. Bon, voilà, juste Watanabe, bon, voilà, on Watanabe, ce projet conocemos este proyecto qui était censé évoluer, mais que tenía que haber evolucionado, qui n'a pas été tout à fait, donc finalement il était sauvé no à ha la sido dernière así, minute. se salvó a última hora. Et puis après, donc il y a ce projet, la Y Tour luego, David. la Torre Vous David, avez tous vu certainement dans des que films. todos habréis visto en películas. D'un promoteur qui a voulu construire Es un une tour, promotor que quiso hacer una torre voilà, qui n'a pas pu la terminer que no pudo et terminarla qui aujourd'hui est squattée y en par la actualidad está lleno de 1500 ocupas, familles qui habitent là, 1500 familias que dans viven cette ahí, immense ossature en este enorme esqueleto voilà, qui de n'a pas edificio d'ascenseur, hein, donc que c'est no vraiment tiene ni juste une ascensor, ossature de plateau. simplemente como una Et, estructura voilà, avec des vues incroyables. con unas vistas Et donc on s'est increíbles. dit, à un moment donné, voilà, on était invités à répondre à un appel d'offres Aquí nos à presentamos Paris a un par concurso un en París promoteur privé de un promotor privado qui nous a demandé de travailler que nos pidió sur cette notion de trabajáramos la logement idea de individuel, vivienda du individual logement et d'atelier individuel, mais y dans le taller centre individual, de ville pero de en el Paris. centro de París. On a donc proposé un concept Propusimos un concepto de trois petites tours con tres qui pequeñas étaient torres en fait rassemblées par un espace que de hecho extérieur se qui reunían était en accessible torno a un par escalier espacio ascenseur. exterior, se Et podía donc, llegar a du él coup, por on a cette grande ascensor, terrasse por escalera, extérieure qui también reliait había una gran terraza exterior chacune des constructions, que unía cada una de un esas petit peu comme sur le construcciones, projet de Saclay. Et como en el proyecto de on a Saclay. défini finalement une série de Y así typologies de definimos façades. una serie de tipologías de fachadas. Il faut savoir que le promoteur Hay que decir que el promotor primado para el que nos presentamos al concurso voilà, ils vendent également un peu des maisons sur catalogue. vende también un poco On choisit telle casas option, telle option, telle option. Donc c'est dit, sobre catálogo, o sea, te dice esta opción o esta u on otra. va faire un catalogue d'options. Entonces hemos On dicho, vamos a hacer un catálogo de opciones 32 también. ou 36 Vamos a façades hacer différentes. 30 o et que, 36 les fachadas futurs distintas y que propriétaires los futuros peuvent propietarios customiser leur façade puedan avec customizar sus ce qu'on fachadas avait prévu dans le catalogue. con lo que estaba Bon, c'est un previsto petit en peu el Une façon un catálogo. peu ironique de répondre à Es una manera un poco ce que irónica de faisait responder a lo que ce hacía promoteur. este Mais promotor.
Voilà, ça fait référence un petit peu au travail de James Wines. Esto se refiere un poco al trabajo de James Wines. Travailler sur cette notion de collectif Trabajar con esta et noción colectiva donc, dans cette grande ossature, y comment a la est-ce vez qu'on travaille individual. ensemble, comment est-ce qu'on vit Como en ensemble este escrito grande, cómo se puede vivir juntos, pero a la vez de manera individual en una ciudad tan densa como París. Comment on peut voilà, habiter ensemble de y cómo façon podemos vivir individuelle. juntos de manera individual. Voilà, quelques photos de maquettes Unas maquetas du projet. Del proyecto. Et je terminerai par un Y projet voy a concluir con un proyecto à Montpellier. Que está en Montpellier. Donc on est un peu dans le sud de la France. Estamos en el sur de Francia. Le centre de Montpellier. Es el centro de Montpellier. La mer est par là. El mar está por allí. Et donc on a ici situé entre deux autoroutes et une voie de chemin de fer, un site Aquí tenemos un espacio casi virgen, con algunos edificios pero que se van a demoler. Où on nous demande de faire une grande halle. Y aquí nos piden que hagamos una gran nave industrial pour un label qui s'appelle la French Tech. La French Tech, c'est des startups françaises son startups francesas que trabajan en el mundo de lo digital, FabLab, et d'en faire etc. vraiment le premier projet de tout l'aménagement urbain qui va être là, un projet moteur qui doit également, un petit peu comme à Saclay, avoir dans sa conception une certaine forme d'urbanité. Va a haber un aspecto de urbanismo alors, ce qui est assez en su étrange, diseño, pero lo que es raro es que Montpellier n'a aucun passé, quasiment aucun passé industriel. prácticamente no tiene pasado et industrial. ils font référence Y aquí hacen referencia qu'on vient a un tema como industrial que quieren retrabajar, así que es un poco ambiguo como idea. Comme idée, finalement. Et donc ce projet, c'est 10-15 000 mètres carrés d'espaces de 15.000 metros cuadrados, espacios de coworking, de espacios de conferencias, de exposiciones. Donc on a une grande parcelle Tenemos una et gran on se parcela. propose de travailler, voilà, de mettre en place Y la idea era une trame, crear una trama, une certaine grille una sur especie de l'ensemble du retícula site, et puis là aussi on vient la couper en toda la parcela y luego cortarla en función de los límites del espacio de la parcela que tenemos. La retícula no es estructural necesariamente, sino que es una manera simplemente de organizar las funciones Et donc, a través de un gran paisaje. Pour créer ce paysage, Para crear este paisaje, de mettre en place une série d'alternances. Se propone generar una serie de alternancias entre unos núcleos técnicos, espacios de trabajo et puis des patios que l'on retrouve ici. Pour créer y luego unos patios que encontramos aquí para crear este gran paisaje finalmente de trabajo urbano interior, pero que es también un espacio est en relation avec l'espace que está relacionado con el espacio exterior. Parce que l'idée quand même, et je peux le montrer sur une slide après. Luego en otras experiencias lo podemos mostrar. La idea es poner en contacto el espacio urbano con el entorno. O sea, tiene que ser un proyecto espacio que se puede atravesar a nivel de calle. Así que es un programa muy público, muy abierto, pero también ahí tiene que haber espacios de trabajo más individuales en los pisos. Luego también hay un trabajo sud de la France, il commence à faire un petit peu chaud par là. En el sur de Francia, donde hace un poco más de calor, ahí se trabaja en el tema térmico, es un edificio que tenga mucha inercia y con un sistema de ventilación natural a través de los patios para poder ventilar de manera natural el edificio. Conceptualmente hemos trabajado a partir de un núcleo donde vamos poniendo 4 zonas de trabajo de 12 metros más o menos de profundidad. Bueno, 12 es un poco en las oficinas el estándar con una circulación central y nos decimos, multiplicamos un poco todo esto al infinito para luego crear esta envolvente. Está relacionada con un gran parque que está fuera,
una plaza aquí grande que va a estar aquí. En fait, c'est un grand plan masse de Xavier de Getter. Este es el plan de Xavier de Getter. Qui est mis en place, donc pour l'instant, il n'y a encore rien de construit. De momento no se ha construido nada. Y nuestro proyecto va a ser la interfaz entre este espacio urbano y un gran parque que se encuentra aquí. Por esto este proyecto es necesario que en este proyecto que se pueda atravesar la actividad del interior. No sé si no entendéis nada de esta imagen, es normal. Yo tampoco lo entiendo. Pero bueno, en grandes líneas decir. On a travaillé chaque plateau de 12 par 12 mètres avec Hemos trabajado con cada zona de 12 metros, con distintas configuraciones, porque bueno, hay distintas maneras de trabajar. Y la idea era poder ofrecer una especie de catálogo de soluciones estructurales y de maneras de trabajar distintas a distintas empresas que pudieran implantarse aquí. Así que trabajamos en un espacio que está abierto, que es necesario que pueda cerrarse, evolucionar, porque las empresas a veces necesitan 15 metros cuadrados y mañana 50, 60, 120. Y entonces esto genera este gran paisaje en torno a estos patios. Voilà, un truc un petit peu incroyable. Et c'est cette activité, ce dynamisme intérieur. Hay mucha actividad y dinamismo interior. Finalement, on veut qu'il s'exporte sur que queremos que al fin y al cabo se exporte al espacio urbano exterior. C'est pour ça que le projet Por esto, el proyecto traversant, ouvert, va a ser abierto, se va a poder atravesar para que precisamente la actividad interior se difunda al espacio urbano, desborde hacia el espacio urbano. Voy a concluir con esto. Cette notion d'espace de travail, esta noción de espacio de trabajo con este tinte un poco industrial. Finalmente lo que proponemos nosotros es un poco un soporte urbano en el cual vamos a poder integrar un máximo de actividades que van a poder cambiar, evolucionar. Hay varios como edificios. E implantamos una estructura que puede evolucionar más adelante y hacer que el edificio pueda durar a largo plazo y se pueda adaptar en el futuro también a lo que sea necesario. Muchísimas gracias.